levantas con nuevas fuerzas y me das libertad. Soy joven por siempre en ti, tú eres mi fuente. Como el sol brillando en majestad, en color, transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das. Vida tú me das. Tú me guías en cada paso, suficiente es tu amor. No existe mejor decisión que darte mi vida, Señor. Como el sol brillando en majestad, en color, transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das. Paz de Cristo, amada iglesia, qué gusto poder saludarlos nuevamente. Como siempre, de parte de mi familia, les enviamos un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, quizá de manera virtual, pero con todo el amor que tenemos hacia ustedes. Familia, amigos, hermanos, bienvenidos a esta transmisión. Nos da muchísimo gusto que nos hayas podido acompañar y valoramos que te hayas tomado este tiempo. Pero ¿sabes quién lo valora más? Dios. Dios valora que tú te hayas hecho este espacio para escuchar su palabra, pero también para glorificar su nombre. Quizás aún no podemos asistir a nuestro templo y aún no tenemos una fecha oficial o cercana, ¿verdad? Pero nada de esto va a impedir que el pueblo de Dios glorifique su nombre. Gracias a Cristo, gracias a Él, a ese sacrificio en la cruz, tenemos acceso directo a su presencia. Así que tu casa, mi casa, en este momento se convierten en casa de Dios y puerta del cielo. Ahí en tu comodidad busca un espacio porque ese es el altar. Y lo único que necesitamos es levantar nuestras manos, empezar a agradecer, empezar a glorificarle, empezar a decirle ese amor que tú y yo sentimos por Él. Así que te invito a que disfrutes su presencia, te invito a que sin límites lo glorifiques, porque Él se merece la gloria y la honra por siempre y para siempre. En el nombre de Jesús, Señor, en esta...
derrotado a toda hueste y potestad. Pues Él no está muerto, Él ha resucitado para darnos libertad. En la cruz del Calvario el Señor ha derrotado a toda hueste y potestad. Pues Él no está muerto, Él ha resucitado para darnos libertad. Libertad para alabarle, libertad para gozar, libertad para danzarle, libertad para gritar, libertad para alabarle, libertad para gozar, libertad para danzarle, libertad para gritar. En la cruz del Calvario el Señor ha derrotado a toda hueste y potestad. Pues Él no está muerto, Él ha resucitado para darnos libertad. En la cruz del Calvario el Señor ha derrotado a toda hueste y potestad. Pues Él no está muerto, Él ha resucitado para darnos libertad. Libertad para alabarle, libertad para gozar, libertad para danzarle, libertad para gritar, libertad para alabarle, libertad para gozar, libertad para danzarle, libertad para gritar. Libertad para alabarle, libertad para gozar, libertad para danzarle, libertad para gritar, libertad para alabarle, libertad para gozar, libertad para danzarle, libertad para gritar. Libertad para alabarle, libertad para gozar, libertad para danzarle, libertad para gritar, libertad para alabarle, libertad para gozar, libertad para danzarle, libertad para gritar. Hay una frase muy conocida por nosotros y muy cierta: no valoramos lo que tenemos hasta que lo vemos perdido. Desafortunadamente muchos de nosotros hemos perdido familia, hemos perdido amigos, y eso, a pesar del dolor, nos ha enseñado a valorar a las personas que nos rodean. El día de hoy, algo tan simple como un saludo de mano, como un abrazo físicamente, no lo podemos hacer. O bueno, sí podemos hacerlo, pero no debemos, ¿no? Nos abstenemos por la seguridad de ambas partes. Y te digo todo esto
no con el afán de ponerte triste, sino todo lo contrario, de motivarnos a valorar los regalos, las bendiciones que Dios nos da, como la vida, como la salud, como la familia, como nuestros hijos. Si tú tienes a tus padres, es una bendición. Pero sobre todo, en estos tiempos, debemos de valorar a Dios. En estos tiempos donde gozamos de un espacio que antes quizás no teníamos por las actividades del día a día, pero hoy gozamos de un tiempo. Yo quiero invitarte a que todos los días glorifiques a Dios, a que todos los días tomes un momento su palabra y escudriñes las Escrituras y que escuches su voz. Nadie sabe lo que va a ocurrir el día de mañana, solamente Él lo sabe. Pero por eso debemos amar, debemos perdonar y debemos adorar a Dios como si fuera el último día de nuestras vidas. Valora este tiempo, valora este día, valora tu salud, valora que puedes respirar el día de hoy y da gracias y glorifica al que te da la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Pueblo unido pide hoy libertad y salvación. Ármanos con tu valor, porque deseamos ser revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Pueblo unido pide hoy libertad y salvación. Ármanos con tu valor, que deseamos ser revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey.
Paz de Cristo, hermanos. Me da mucho gusto poder saludarles nuevamente el día de hoy. Quiero agradecer primeramente a Dios la bendición que me permitió el día de ayer cumplir años. Ahí se los dejo a su imaginación, ¿verdad? A cuántos me calculan, a lo mejor algunos dirán, son más de los que se debe, ¿verdad? Son más de los que aparento, o otros dirán, no, hermano, son menos, pero gracias a Dios son los que son. Y hermanos, agradezco también a ustedes el tiempo que se tomaron en mandar ahí un mensaje por WhatsApp o aquí a Facebook para felicitarme y a sentir ese cariño de parte de ustedes. Créanme que me siento grandemente bendecido por contar con ustedes. Sé que se siente ese cariño de parte de ustedes y quiero que sepan que también les amo en el amor de Cristo. Y hermanos, vamos a entrar en un momento muy especial. Ahorita adoramos a Dios, gloria a Él, sentimos su presencia. Es hermoso, aunque sea pocas alabanzas, pero estar reunido su pueblo, estar juntos a distancia, pero con un mismo sentir, que es Cristo. Dice su palabra que estemos unidos, ¿verdad? No solamente físicamente, sino también de corazón, con el alma, ¿verdad? Conectados en un mismo sentir. Y quiero invitarles a meditar en la palabra de Dios y asimismo abrir su Biblia en Apocalipsis capítulo 2, verso 8 al 11, que es el pasaje base donde vamos a desprender esta reflexión de la palabra de Dios. Así que si tienes escritura, repito, te invito a que vayas al libro de Apocalipsis, que es el último, en el capítulo número 2, versos 8 al 11. Dice de la siguiente manera: y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Gloria al Señor. Palabra de nuestro Padre, ¿verdad? Quiero invitarte así a hacer una oración y pedirle dirección en este momento a nuestro Señor. Padre Celestial, estamos nuevamente, Señor, ante tu presencia, unidos, Señor, a través de este medio digital, pero a la vez, Señor, conectados en tu Espíritu, unidos contigo, Señor, en un mismo parecer. Anhelamos que tu presencia venga a nuestra vida. Anhelamos que tu sabiduría, Señor, sea derramada sobre nuestra mente y corazón y nos ayudes a poder, Señor, redirigirnos si es necesario, alentarnos así también, Señor, a continuar en tu camino, en la fe y, Señor, estar firmes en ti. En el nombre de Jesucristo, quita toda piedra de tropiezo, todo lo que estorbe en nuestra mente para que fluya tu palabra, o lo que esté en nuestro entorno, Señor, acomódalo todo para poder, Señor, no tener interrupciones. En el nombre de Jesucristo, gracias Dios. Amén. Gloria al Señor. Hoy quiero compartir contigo un mensaje que lleva por título: la fidelidad provee la victoria. La fidelidad es un término muy poco visto en estos días. Hoy me llama la atención mirar algunas estadísticas de lo que está sucediendo en los últimos meses, en las últimas semanas, a raíz de esta pandemia y un poco antes inclusive de que todo esto sucediera. El ser humano cada vez más está incumpliendo a veces los compromisos a largo plazo que nos comprometemos. Está cada vez el ser humano buscando vivir una vida sin compromisos, una vida volátil, una vida
de acuerdo en el momento que nos parece lo más placentero, lo más fácil, lo más conveniente. De esa manera es como el ser humano quiere vivir, según, repito, a su conveniencia. Pero el desconocimiento también a lo que acontecerá el día de mañana es algo que atemoriza al ser humano. Siempre ha tenido esa incertidumbre porque no conocemos lo que va a pasar mañana e inclusive lo que va a acontecer dentro de un minuto no sabemos. No tenemos seguro nada, ni la vida, ni la salud, ni nada de lo que poseemos en este momento es algo seguro. Sin embargo, hoy podemos plantearnos, tanto creyentes como no creyentes, pueden cuestionarse algo. Y está afectando esto mucho a la humanidad. Estos cuestionamientos son respecto a si regresaremos algún día a la normalidad que estábamos viviendo antes, a esa normalidad donde nos podíamos saludar, nos podíamos abrazar, podíamos acudir a diferentes instancias, a diferentes negocios, a diferentes lugares sin ninguna limitante y entablar relaciones estrechas, ¿verdad? Tal vez algunas personas estarán cuestionando cuánto tiempo tardará, si será pronto o tardará mucho en tener en nuestras manos una vacuna para esta enfermedad que está aquejando a la humanidad. También otras personas pueden estar afligidas porque no saben qué tanto impactará en la economía, tanto internacional, en la nacional o en la local, en la familiar. ¿Qué tanto impactará en la economía esto que está sucediendo? Otros también podrán estarse cuestionando si lograremos terminar todos nuestros seres queridos con vida, con salud, después de pasar este tiempo de aflicción. Entre otros muchos cuestionamientos. Y esto, repito, ha afectado a creyentes y no creyentes. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, a lo que leímos en un inicio, Dios revela un mensaje para su iglesia. Dios revela un mensaje para todo aquel que cree en Dios y comienza esa decisión a servirle y a seguirle con fidelidad. Dice el verso 8 de ahí del capítulo 2. Escribe esto al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto, dice esto. Se presenta él mismo, se presenta esa palabra que está hablándole al ángel, está enviando al ángel a través del escritor del libro de Apocalipsis, le está enviando un mensaje de Dios y le dice, te lo está mandando aquel que estuvo muerto, aquel que vivió entre los seres humanos y hoy vive para siempre. Y se refiere hacia la ciudad de Esmirna. La ciudad de Esmirna era una ciudad comercial, era una ciudad próspera, era una ciudad, como su nombre es derivado de lo que significa mirra. La mirra era un elemento utilizado para embalsamar a los muertos, para que aquellos duraran un poquito más los cuerpos. Es un símbolo también de sufrimiento y de muerte. Era también utilizado como ingrediente para la unción a la hora de orar por una persona o hacer algo especial. Era utilizada la mirra también. Nos recuerda entonces esto, que las pruebas, el nombre de esto es que las pruebas, las adversidades son parte del camino que nosotros como seres humanos cruzamos. Vuelvo a repetir la frase, creyentes y no creyentes. Jesús dijo, mientras estemos en el mundo, tendremos aflicción. Todo aquel que vive en esta tierra va a tener aflicción. Pero dice, confíen en mí, que yo he vencido al mundo, dice Jesús. Es un símbolo entonces de sufrimiento y muerte, la mirra, pero a la vez
Esmirna quiere decir algo similar. Esos obstáculos los enfrentaría entonces la iglesia de Esmirna, pero con la ayuda de Dios lo superaría. Por eso a esta iglesia Cristo se le presenta como el que estuvo, como el que vivió, como el que murió, pero que hoy reina por siempre. También esta iglesia que representa a Cristo, se le presenta como el primero y el postrero. Es decir, el que comenzó la obra y el que va a terminarla. Él es el eterno, el que todo lo llena, el que todo lo sabe, el que todo lo puede. Él estuvo muerto, pero Él venció a la muerte. Él venció toda adversidad. La muerte y el Hades no pudieron retenerlo. Es por eso que Él es la resurrección y Él es la vida. Esa revelación viene a la iglesia de Esmirna, y esta ciudad en muchas ocasiones fue asolada, en muchas ocasiones fue atacada, en muchas ocasiones fue destruida, pero también fue restaurada varias veces. Y quiero decirte algo muy importante. Esmirna, hoy en día Esmirna es la única de las 7 ciudades que existe en la actualidad. Esmirna se encuentra en el país de Turquía y hay una comunidad cristiana muy hermosa ahí, lo que nos recuerda que Cristo tiene el poder para restaurar lo dañado, para levantar de las ruinas aquello que a Él le place, y Él tiene un propósito. Aquello que ha comprado con su sangre preciosa es protegido y nunca será destruido. Lo dañado, lo golpeado, lo vil y menospreciado, de eso ha escogido Dios. Y Él es quien nos sostiene para perseverar. No solamente Dios se les presentó y les dio una revelación de enfrentar los retos, de permanecer firmes, sino que Cristo conoce a sus hijos. Cristo conoce a aquellos que verdaderamente creemos en Él. Y dice el verso 9 del capítulo 2 que leímos: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Pero dice ahí algo muy importante: conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Dile a esa persona que está a tu lado, tal vez estás con tu familia, dile: tú eres rico. Y no porque tengamos a lo mejor muchas pertenencias, sino porque tenemos aquello que verdaderamente nos da el mayor valor, que es Jesucristo. Dice, repito entonces: yo conozco tus obras, yo conozco tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. La iglesia enfrentaba persecución, enfrentaba calumnias, entre otras muchas cosas. En esta ciudad había una gran comunidad de judíos desde la iglesia primitiva, es decir, desde que los apóstoles inclusive estaban aún con vida, expandieron el evangelio y llegó hasta aquellos lugares. Pero había una fuerza que se oponía al mover de Dios, y una de las principales armas eran las calumnias, las blasfemias, toda mentira para desacreditar lo que Dios estaba haciendo en el corazón de aquellos creyentes. Algunos creyentes eran pues desmentidos, eran desacreditados. Algunos eran muy pobres y algunos eran expulsados de su trabajo, eran corridos de su trabajo por proclamar una fe en Cristo. De igual manera, toda aquella oposición podía llegar a traer cierta escasez en el sustento
de las personas que creían en Jesús, pero Dios aún así no dejaba de poner su mano sobre aquellos y derramar de su bendición. Jesucristo advierte a la iglesia de una fuerte persecución. Jesús lo habla y lo dice en el versículo 10 del mismo capítulo 2. Y el versículo nos habla de que puede haber cárcel, que puede haber tribulaciones, puede haber persecuciones, muerte. Pero lo que nos enseña es a enfrentar la adversidad con intensidad, a enfrentar la adversidad con pasión por Él, con esa pasión fuerte, creyendo que Dios nos sostiene, nos protege y nos libra de todo mal. En medio de aquella prueba, Dios nos fortalecerá y sostendrá a su iglesia. Por eso dice la Escritura que Dios es el que edifica su iglesia y las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de ella. Eso nos dice que es necesario entonces padecer ciertas cosas. Es decir, que Él nos dice que Él va a estar con nosotros y nos va a dar fuerzas para perseverar hasta que lleguemos a su reino celestial. Pero la frase importante aquí es algo que nos pide Él y nos dice: sé fiel hasta la muerte. Repito, sé fiel hasta la muerte. Nos recuerda entonces la fidelidad de los primeros cristianos, quienes estaban dispuestos, apasionados por el propósito de la propagación del Evangelio de Jesucristo, por la propagación de la buena noticia que el reino de Dios se había acercado. Estaban dispuestos a dar su vida por esa causa. Es decir, al ser descubiertos que ellos pregonaban o que ellos profesaban la fe en Cristo, eran perseguidos hasta la muerte. No solamente eran corridos de sus trabajos, en ocasiones corridos por sus mismos familiares a causa de que no todos creían en Jesús y algunos sí, y era un caos, y eran expulsados de sus casas. Eran relegados. Y crean también, la muerte que les propiciaba no era una muerte, vamos a decir, fácil. Era una muerte horrenda. Algunos murieron peleando o encerrados en contra de leones. Otros murieron quemados, otros decapitados, otros murieron crucificados y de diferentes maneras terribles. Pero antes que nada eran llevados ante los soldados romanos y estos los presionaban para que negaran y maldijeran el nombre de Jesucristo y confesaran que el César era el único Señor. Quiero preguntarte, ¿acaso Dios no podía libertarles de este sufrimiento? ¿Acaso Dios no tendrá el poder para haber acabado en aquel tiempo con aquel gobierno terrible? En realidad, ese no era su final. Tal vez el César, tal vez el Imperio Romano en aquel tiempo podía atentar en contra de la vida terrenal de los cristianos, pero no podía meterse en el área eterna que solamente tiene poder nuestro Dios. Lo más terrible hubiese sido que ellos negaran a Jesucristo, que negaran su fe por sentirse libres en esta vida terrenal, pero negar a Cristo les traería un desenlace mucho peor, porque sería un desenlace funesto, un desenlace terrible, horrible, pero eternamente. Dios da recompensa
a aquel o aquellas que verdaderamente creen en Él. El verso 10 y 11 dice: no temas nada de lo que vas a padecer. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida, dice el Señor. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. En la parte final del verso 11, Jesús promete una corona. Y es algo muy hermoso, ¿verdad? Ahí en Esmirna había unos monumentos muy hermosos. Había unos monumentos muy majestuosos. Entre ellos había un lugar que hacía referencia a la corona de Esmirna. Era un monumento muy, muy hermoso. Y a eso, si muchos decían o creían, es muy hermosa la corona de Esmirna, bueno, más hermosa es la corona de la vida que nos va a dar el Señor. Pero Esmirna también era algo muy precioso. Dios tenía contemplado a Esmirna como algo muy hermoso, así como te tiene contemplado como algo precioso para Él. Esmirna es considerada la perla del mar Egeo por su valioso lugar en el que está colocada. Precisamente la fidelidad de Cristo es manifiesta ante la adversidad que, a pesar de lo que ha pasado, a pesar de lo malo que aparentemente ha padecido ese lugar, Dios tiene compasión de ellos. Nuevamente en el versículo 11 el Señor nos recuerda: este mensaje es para hoy, para nosotros. No solamente para la iglesia primitiva, para la iglesia de hace 2000 años. El vencedor, es decir, el que permanece fiel, no sufrirá daño de la segunda muerte. La segunda muerte no nos referimos a cuando nuestro cuerpo deja de funcionar, a cuando nos declaran algún médico como que hemos perdido la vida, sino la segunda muerte se refiere a la condenación eterna, separados de Dios. Recordamos pues que Jesucristo guarda una recompensa a aquellos que perseveren en aquello que Él nos ha dado para confiar. Pero que perseveremos no por un tiempo, para aquellos que perseveremos hasta el final. Dios se agrada de la fidelidad, porque Dios es fiel. Escúchalo bien, Dios siempre es fiel y siempre lo será. Por eso Él demanda también esa fe, esa confianza, esa fidelidad de parte de nosotros en sus promesas, pero también esa fidelidad en sus mandamientos de parte de nosotros. Entonces, ¿cómo es que Dios envía la bendición a nuestra vida? El único y sabio Dios, el Todopoderoso, aquel que nos llena de su presencia, de su bendición, no solamente en lo físico, sino también en lo material, en lo espiritual, lo hará por medio de su palabra, por medio de diversos medios. Pero también es importante que tú y yo nos esforcemos por realizar su propósito, su proyecto para nosotros. Que pongamos todo nuestro entusiasmo, nuestras ganas, como dicen por ahí, le pongamos todas nuestras fuerzas, les echemos todos los kilos. Muchos dirán, pues kilos hay muchos, ¿verdad? Hay que echarle todo por delante para poder alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Nuestra fidelidad le agrada a Dios, pero es necesario también comprender que la prosperidad sí es algo bueno, es algo benéfico para nosotros, pero es un extra, es una añadidura.
Dice su palabra que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Pues nuestra finalidad es Cristo. Debemos entonces considerar que hay quienes pueden sentir que tienen todo en la vida, aparentemente tienen todas las cosas que anhelan, que necesitan, pero en realidad no tienen nada. Porque todo lo que tienen va a perecer un día. También hay quienes podemos decir que en verdad tenemos pocas cosas tal vez, pero tenemos todo porque tenemos a Cristo. La realidad es que andar y vivir en prosperidad necesita haber un cambio en nosotros. Si queremos, repito, andar o vivir en prosperidad, tiene que haber un cambio radical en nosotros. Esto es porque la prosperidad es un fruto también de parte de Dios. Y de ese modo que de ese fruto comienza a dar bendiciones en nosotros, es que nosotros dejemos que eso fluya. Que eso no se quede estancado. Porque ciertamente los problemas económicos van y vienen. Se habla mucho de que hoy en día estamos viviendo los últimos tiempos, que la economía va de mal en peor, que cada vez hay más hambre, y estaba profetizado esto, que en los postreros días iba a haber cosas terribles. Iba a haber problemas económicos, sufrimientos, malos gobiernos, entre otras muchas cosas. Pero lo primero que debemos de tener claro es que la prosperidad va más allá de tener dinero o posesiones. Dios bendijo a un hombre. Tal vez no tenía muchas posesiones. Tal vez aparentemente, si lo hubiésemos conocido, si hoy estuviésemos en aquel tiempo en el que él vivió, pensaríamos: próspera esta persona, pues no le veo mucha prosperidad. Inició como un esclavo, posteriormente subió a ser capataz, después empezó a tener más poder, hasta llegar a ser el segundo del gobernante en aquel lugar. Me refiero a José, un hombre que era prosperado porque tenía la presencia de Dios, porque Dios le hablaba y le revelaba lo que habría de acontecer para guiar en ese tiempo a aquel pueblo. Pero era necesario que aquel hombre se mantuviese recto, se mantuviese fiel y perseverante a la voluntad de Dios. Tuvo muchas pruebas. Tuvo muchos momentos de dificultad donde él pudo haber tirado la toalla, donde él pudo haber aceptado aquella tentación y hacer lo malo delante de los ojos de Dios. O como dicen por ahí, hacerse de la vista gorda y comenzar a tomar de aquello que no le pertenece. El Señor prospera, pero nosotros es necesario que sepamos mantenernos prosperados. Recordemos cómo el hijo pródigo fue prosperado. Fue prosperado al recibir la herencia que le dio su padre. Pero, ¿qué hizo en primera instancia el hijo pródigo cuando recibió la herencia? La tomó y la malgastó. A partir de ahí, comenzó a faltarle, comenzó su declive. ¿Qué es lo que hacemos nosotros con la prosperidad o con los beneficios que Dios nos da? Es necesario que demos a Dios lo que Dios nos pide. Algunos dicen: pero pastor, hermano, ¿cómo voy a dar lo que Dios me pide si en realidad no tengo mucho que dar? El Señor bien sabe que padezco, que en muchas ocasiones no tengo y batallo inclusive hasta para la provisión más elemental.
mi presupuesto es muy apretado, apenas si me alcanza para las cosas que necesito. Entonces, ¿cómo voy a poder darle al Señor lo que le corresponde? Mejor me espero un poquito y cuando ya tenga mucho, yo te digo, Señor, cuando yo tenga mucho, yo te voy a dar. Pero el Señor nos dice que cuando sembramos, que si sembramos mucho, recogeremos mucho, y comeremos, y nos saciaremos, y beberemos, y quedaremos satisfechos, y vestiremos, y recibiremos grandes bendiciones. Pero si nosotros sembramos poco, poco cosechamos. Qué tremendo, hermano, que si no somos fieles en lo poco, el Señor no nos va a llevar al siguiente nivel de prosperidad, porque cerramos nuestra mano. Y no solamente me refiero a la economía. Tal vez has cerrado tu mano en la economía. Tal vez has cerrado tu mano a recibir la prosperidad también espiritual y dedicar ese tiempo a Dios en oración, en consagración. Tal vez has cerrado tu mano y no has dedicado a Dios ese tiempo que Él quiere que tú le dediques a su obra. Sí, tal vez no estamos teniendo ahorita reuniones celulares como normalmente acostumbramos, pero podemos dedicar tiempo predicando el Evangelio de diversas formas. Acuérdate entonces de Dios, porque Él te va a dar el poder para hacer riquezas. Eso lo dice Deuteronomio capítulo 8, 18. Él te va a dar el poder para hacer riquezas a fin de confirmar su pacto justo a tus padres. Es decir, ese pacto con Abraham, y que nosotros somos partícipes por adopción espiritual. Este es el peligro en donde muchos podemos caer el día de hoy. Todos venimos de una naturaleza pecaminosa, ciertamente. Todos estamos en el mismo peligro de olvidarnos por completo de quién es verdaderamente el que nos da las cosas, y olvidarnos que es necesario dejar a un lado el egoísmo y la avaricia, que son males que nos aquejan. Mantener nuestra puerta abierta a la prosperidad indica que cuando el Señor nos pida dar algo, no nos duela hacerlo. No volteemos a ver primeramente nuestra prosperidad. ¡Ay, se va a acabar! Voy a dejar de tener. Cuando tú comienzas a ver y limitar a que Dios siga obrando, y quieres y prefieres confiar en aquello que tú tienes, tu tiempo, tus fuerzas, tu placer, tu economía. El Señor, si tú confías más en eso, el Señor deja de obrar como Él lo quiere hacer en tu vida. Quiero terminar diciéndote en este mensaje que el Señor nos invita a permanecer en Él. San Juan capítulo 15, verso 3 al 5 dice que ustedes, es decir, nosotros, nos dice Él, ustedes, es decir, nosotros, estamos limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí, dice el Señor, y yo estaré en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes. Si no permanecen en mí, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí, dice, y yo en él, este va a llevar mucho fruto. Porque separados de mí, nada pueden hacer, dice el Señor. Si caminamos fieles de la mano de Dios, es natural que recibamos bendiciones. Esas bendiciones ricas que yo sé que tú anhelas,
que tú necesitas, que tú le has pedido a Dios, que Dios te ha escuchado. Y no es que Dios no quiera derramarlas en ti. Hoy el Señor quiere derramar bendición en ti. Si deseamos movernos en esa dimensión, es necesario que caminemos conforme a los planes y propósitos que el Señor tiene para nosotros. Seamos fieles al Señor en todo. Luchemos por perseverar en sus mandatos. Yo te invito a orar al Señor y decirle: Señor, yo reconozco hoy que he dejado, Padre, de ser fiel. Hoy reconozco, Señor, que he fallado tal vez, Señor, tal vez en mi área, Señor, en mi rol como sacerdote de mi hogar, tal vez. Tal vez tú has fallado, hermano, hermana, en compartir a tus hijos ese buen testimonio, esa fidelidad a Cristo, en compartirla con los demás, con los que te rodean, con tus seres queridos, con tus hijos, con tus vecinos, con tus familiares. Tal vez has dejado de lado algo tan importante como a sincerarte con Dios y ser fiel en sus mandatos. Has escuchado su voz, has escuchado sus mandatos, has escuchado lo que Dios quiere para ti, has escuchado peticiones especiales que el Señor te ha dicho, que te ha pedido a ti. Y tal vez has pasado de largo y has puesto excusas. Señor, me es difícil. Señor, no puedo. Señor, no me alcanzan las fuerzas. Dios está demandando hoy de su iglesia esa fidelidad que trae prosperidad, esa fidelidad que nos va a llevar a la victoria, esa fidelidad que nos va a llevar de triunfo en triunfo, esa fidelidad que el Señor ama y anhela de nosotros, de su iglesia, de su amada, de su novia. Hoy es tiempo de rendirnos ante Cristo. Hoy es tiempo de volver a tener esa comunión fuerte, esa fidelidad y renovar votos ante el Señor. Hablemos con el Señor Jesús.